Bueno, gracias. El gran reto de ser la última charla, pero me encanta que haya sido la última. Y les cuento esto porque en las organizaciones, generalmente, los temas de auditoría, los temas de control, siempre están un renglón atrás. Pasa lo mismo que en una audiencia y en un evento como este, donde, pues obviamente los temas de negocio, los temas comerciales, los temas de innovación, generalmente se llevan al frente, generalmente son los que tienen presupuesto, son los que se priorizan. Y realmente les cuento algo, las áreas de control, las áreas de auditoría se están transformando. Y digamos que el reflejo de esto está con una primera instancia en los riesgos emergentes. Los riesgos emergentes, y todo parte de preguntarle a ChatGPT, venga, ¿cuáles son los riesgos emergentes hoy en el mundo? Entonces, obviamente van a sacar temas tecnológicos, ya hemos hablado mucho de estos temas, hemos hablado de temas regulatorios, claramente los temas geopolíticos y los temas macroeconómicos siempre están ahí, y pues obviamente los modelos de riesgo, los temas de reputación y transparencia, y todo esto, digamos, es la dinámica normal que nos toca vivir en este momento. Por un lado estamos innovando, pero por otro también los riesgos emergentes cambian y son constantes en la manera que aparecen. Vean lo que pasa con un área de auditoría tradicional. Básicamente, el 70% de los planes de auditoría, ustedes saben que una auditoría se hace en una planeación anual, se programa con la capacidad de auditores y se programa en el año. Solo el 70% se cumple. Toma una auditoría en una entidad financiera de tamaño importante de 4 a 6 meses. Solo el universo de datos al que se puede acceder en una auditoría tradicional, cuando hablo de auditoría tradicional, me refiero a auditoría basada en muestreo. Solo el 5%. Y los equipos de auditoría, hoy en día, dentro de los roles y perfiles, únicamente tienen, esto inclusive es menos del 5% son analíticos o científicos. ¿Qué es lo que pasa? El gran cambio de estas áreas de control, obviamente con todas las transformaciones, las innovaciones que estamos trayendo, que han mostrado nuestros colegas, se basa en trabajar menos en la parte operativa de los modelos tradicionales y que básicamente con todos los temas analíticos, de inteligencia, las automatizaciones, los temas de robótica, se enfoque mucho más en los insights, en la generación de insumos para la toma de decisiones y para los hallazgos que se encuentran. Aquí hay un listado de muchos de los elementos que hacen parte de una auditoría tradicional, obviamente muy enfocada en una planeación, con un enfoque cascada, y los elementos de una auditoría, digamos, analítica continua, están con un marco de metodologías ágiles e integrando metodologías de análisis de datos. En este caso, la que nosotros más nos gusta es ScriptsDM. Yo creo que muchos de los equipos de ustedes también la utilizan. Entonces vean, básicamente ese cambio pasa de pasar de una cascada, como se muestra en la lámina, a pasar de sprints iterativos, ágiles, donde los hallazgos y las hipótesis se van trayendo, se analizan con los equipos, y esto permite precisamente avanzar para encontrar más vulnerabilidades, más riesgos, obviamente con una cobertura grande porque estamos utilizando el 100% de la data auditable, no solamente data estructurada, sino no estructurada, imágenes, documentos, contratos, audio, texto. Esto ya hace parte de las auditorías actuales. Y básicamente el framework de trabajo es así.
Se parte de una reunión estratégica con los CEO, con los vicepresidentes, con las personas de negocio, con las personas de riesgo, y se establece cuál es la línea, cuál es el alcance, a dónde están los riesgos principales del negocio. Luego, se hacen reuniones más tácticas con los equipos que conocen la información, que conocen los datos, y a partir de ahí, y obviamente también se establecen cómo vamos a conectar a la información, y a partir de ahí es que empieza, digamos, como se muestra aquí en la lámina, un ciclo interactivo. Me conecto a la información, la analizo, genero hipótesis, calibro, genero modelos, todos los modelos analíticos, modelos con machine learning, inclusive utilizando muchos elementos de APIs que ya hoy se tienen en cuenta, y no exclusivamente con modelos que sean de una casa matriz en particular, sino modelos que ya han sido probados, algunos open source, algunos licenciados, pero lo importante es que se pueda utilizar realmente las ventajas y la evolución de todos estos modelos ya aplicados y que han sido probados. Básicamente, lo que logramos ver es una cantidad de modelos, ustedes ven ahí, con procesamiento de lenguaje natural, temas analíticos avanzados, predictivos, teniendo en cuenta todo el marco normativo que obviamente se establece dentro de la organización, para finalmente lograr hacer ese pase de una auditoría muy de muestreo, muy de encontrar temas muy puntuales, hacia verdaderamente hacer una auditoría del 100% de la data, digamos, con los contextos, con la adaptabilidad necesaria, con una vista mucho más amplia, y que finalmente esto permita tomar decisiones. La buena noticia es que acá también se están generando datos para el negocio. Cuando se encuentran anomalías, vulnerabilidades, hallazgos, digamos que lo primero que se hace es alzar la mano, pero cuando se revisan y se analizan puede que inclusive sean oportunidades de negocio. Aquí es donde están generando mucho valor las áreas de auditoría, trabajando con el negocio para potencializar esos hallazgos que han encontrado al evaluar los riesgos. Yo les traigo un caso muy interesante que tuvimos con un banco. En este caso, lo que hicimos fue, el banco tenía, y particularmente un área de la fiducia, era una fiduciaria, tenía un reto, y el reto básicamente era que el análisis o la auditoría que estaban haciendo, la estaban haciendo sobre muestras de sus contratos fiduciarios. Entonces ellos tenían más de 4.000 contratos fiduciarios, donde cuando llegaba la planeación de principio de años, pues obviamente el auditor cogía 30, 40 contratos y hacía su proceso de auditoría tradicional. Esto, como les decía, se demoraba 6 meses, y realmente lo que sucedió es que empezamos a trabajar, digamos, primero leyendo todos los 4.000 contratos, leyéndolos, extrayendo la información con OCRs claramente, entendiéndolos con técnicas de procesamiento de lenguaje natural, pudiendo comparar un contrato marco con los contratos que se extrajeron para ver qué tan diferentes eran. Luego, utilizamos APIs para enriquecer la información, claramente APIs con información que tenía la empresa, más información pública. Luego se encontraron también anomalías y se fue validando todos los fideicomitentes frente a listas restrictivas, scores de riesgo, prensa clasificada, correlacionando esto con la información de los clientes que tenía la organización, viendo las relaciones, entendiendo luego los pagos que se habían hecho
de esos fideicomitentes, encontrando hallazgos de por qué esos pagos se hacían a empleados incluso de la organización. Y como les digo, o sea, finalmente, indagando y profundizando, fue donde se pudieron encontrar los hallazgos que encontramos. Al final, también se conciliaba esos contratos con la información financiera de ellos para mirar qué patrones encontrábamos y finalmente también generar alertas. Esto fue un poco como, en síntesis, lo que fue el resultado. Pues finalmente logramos ir hacia un universo, como les decía, del 100% de los contratos. Finalmente se encontraron un 7% de empresas que presentaban inconsistencias. Se logró identificar en un primer ciclo de esa mesa 214 millones en, digamos, transacciones y operaciones vinculadas a comportamientos que no eran normales. Y finalmente se lograron procesar 797 empresas donde se les hizo un mapeo completo de toda la información, ¿cierto? De toda la información. En algunos casos, como les decía, ese 7% fue realmente de operaciones con hallazgos significativos que reportó la auditoría, y hubo un restante que la misma auditoría le dijo al negocio: vean que aquí hay potencial para trabajar con estos clientes. Solo les resumí una parte del modelo que utilizamos. Aquí utilizamos todos estos modelos analíticos que finalmente se integraron dentro del proceso y que permitieron, como les decía ahorita, finalmente hacer una auditoría completa. Y para finalizar, porque obviamente el tiempo, como lo decían ahorita, es muy preciado, esta es la clave. Esta es la clave de estos trabajos de las áreas de control. El área, digamos, la primera línea de defensa, ustedes saben, área comercial, área de operaciones. Segunda línea de defensa, las áreas de control interno, compliance, riesgos. Tercera línea, auditoría. Si no trabajamos de manera compartida, colaborativa, integrando las capacidades y la evolución tecnológica, pues finalmente van a ser áreas que por sus procesos y por su dinámica van a ser reemplazadas. Entonces siempre el objetivo es evolucionar frente a la co-creación para que pues obviamente se puedan generar resultados muy satisfactorios y que los riesgos de la compañía, y cuando hablo riesgos de la compañía estoy hablando a nivel global, estén cubiertos. Bueno, muchas gracias Patricio.